anquimatosa y en el hospital es muy frecuente decir necrosis tubular aguda. Ha progresado a NTA, necrosis tubular aguda. Entonces, en esta fase, por ejemplo, la lesión renal va a tener una fase de instauración. Luego hay una fase de oligonuria. El paciente empieza a bajar sus diuresis, deja de orinar, empieza a orinar menor a 0.5 ml/kg/hora y tú le inicias diuréticos. Optimizas bulimia, le haces transfusiones, no sé, todo el manejo de la lesión renal que vamos a describir. Y empieza a orinar. Y aquí les he explicado, uno puede confundir, piensa que los diuréticos están causando el mecanismo de acción, cuando simplemente es una fase del establecimiento de la necrosis tubular aguda, que esté poliúrico y uno se alegra, no, ha empezado a orinar, ese riñón arrancado gracias a los diuréticos, etc. Pero no es así, simplemente es una fase de la necrosis tubular aguda. Y si por alguna razón ustedes revierten esta poliuria, pues se va a restablecer, pero ese paciente ya tiene el antecedente de una lesión renal aguda, ya tiene lesión en la estructura renal y la creatinina que va a tener a partir de este momento ya no va a ser la misma subasal, ya va a ser incrementada. Y cada vez que tenga algún problema infeccioso, de deshidratación, lo que quieran, el paciente va a ser con más facilidad lesión renal aguda y tiene más riesgo de progresión a enfermedad renal crónica, es decir, que en cada oportunidad va perdiendo mayor capacidad funcional renal. Ahora, vean, en la fase de instauración se va a producir una pequeña disminución de la diuresis, hay factores predisponentes. En el postoperatorio es muy frecuente, ¿ya? Los pacientes van a quirófano, si ustedes ya han entrado a quirófano, han visto, el paciente en quirófano tiene que estar con todo, está monitorizado, le monitorizan presión arterial, saturación, frecuencia cardíaca. En algunos casos está con sonda urinaria, todos deberían estar con sonda urinaria, pero en algunos casos no tienen, no cuantifican diuresis, no saben cuánto ha orinado en la cirugía. ¿Y cuánto dura la cirugía? Por lo menos 1, 2, 3, 4 horas, dependiendo qué complejidad tenga. Pero si no cuantifican diuresis, ¿cómo saben que el riñón ha estado funcionando durante la cirugía? Porque en la cirugía pasa todo. Les hipotensan, les radicalizan, les hacen bajo débito, les desaturan. Entonces, no cuantifican y a veces nosotros renegamos mucho porque de quirófano sale la terapia y el anestesiólogo viene y te lo deja ahí, te da las horitas, pero no te comenta qué ha pasado en el transoperatorio. Y aunque no crean en el transoperatorio, lo que pasa se queda ahí, no te dicen la verdad. Te dicen, sí, se ha descompensado, ha hipotensado y nada más. Cuando de repente ha sido más complejo la situación. Y esa no es la forma de entregar pacientes. Ustedes tienen que decir toda la verdad para el beneficio del paciente. Les sangran en quirófano. ¿Y qué es lo que hacen? Les meten líquidos en vez de hemoderivados. Efectivamente, hasta que tengan hemoderivados a disposición para poder transfundir, va a pasar más de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero tampoco pueden encharcar a los pacientes, porque si ustedes le meten soluciones cristaloides a un paciente que está con choque hipovolémico hemorrágico, lo único que van a causar es hemodisminución de la hemoglobina, en primer lugar, y por lo tanto no va a haber buen transporte de oxígeno, y segundo, los pocos coágulos que puede formar ese paciente por su hemorragia se van a desprender por las soluciones cristaloides, ¿ya? Entonces, cuando tengan un paciente con sangrado activo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Corregir la tríada mortal. ¿Cuál es la tríada mortal en un paciente con politrauma? Por ejemplo, según la TLS, la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Entonces tú le vas a calentar, haces calentar frazadas, lo calientas al paciente, le empiezas la transfusión y finalmente tienes que corregir la acidosis porque van a estar en acidosis estos pacientes, ¿ya? Por fármacos nefrotóxicos, alguna vez, siempre pasa, tengan mucho cuidado en los pacientes que son viejitos. En los viejitos ustedes saben que el agua corporal va disminuyendo a medida que van envejeciendo, sus arterias se hacen más rígidas, tienen la presión alta, ya están con hipoperfusión en algunos casos. Pero los nefrotóxicos tienen que hacerlo muy bien, miligramo, kilogramo, peso en esos pacientes, porque si se excede la dosis, estos viejitos rápido te hacen lesión renal por nefrotóxicos, ¿ya? Entonces siempre ustedes ya tienen una lista de todos los fármacos nefrotóxicos, ¿no ven? Principalmente antibióticos, entonces calculen bien la dosis y ajusten los antibióticos a la función renal, ¿ya? Vean que en esta fase inicialmente puede ser reversible. Si nosotros tenemos idea de cuánto ha orinado, con cuánto de creatinina entra y con cuánto está saliendo, etcétera, tenemos una idea para poder optimizar al paciente antes de que progrese, porque luego va a ir a una fase oligoanúrica. Vean, la diuresis disminuye a 400 ml en 24 horas. Empiezan a aparecer los signos de uremia, la urea se empieza a incrementar. Cuando ha ingresado estaba en 40, ahora está en 120, no está depurando ese riñón.
cuando la urea se incrementa, ustedes saben que la urea por sí solita es un criterio de urgencia dialítica. Dentro del acrónimo AEIOU no significa que el paciente tenga que tener los 5, basta que tenga uno y ya tiene que ingresar a hemodiálisis. No tiene que esperar a que tenga todo. Tiene acidosis metabólica refractaria, a pesar que le han pasado bicarbonato, hemodiálisis. Tiene una sobrecarga de líquidos, a pesar que han tratado de depletar, han usado combinación de diuréticos, tiene que ir a hemodiálisis. La hipercalemia lo propio, si no responde a las medidas hipocalemiantes, diálisis. Y la urea, por supuesto. Un riñón que deja de orinar no va a depurar ni la urea, ni la luz, ni la creatina. ¿Listo? En la fase de la poliuria ineficaz, en esta fase va a haber un incremento de la diuresis, pero no va a haber corrección de la urea, y eso lo van a corroborar en los laboratorios. Es decir, que ese riñón que se encuentra lesionado va a empezar a orinar. Orina 1000 por día, 2000 por día, 2500 por día, y uno se alegra y dice, no, ese riñón ya arrancado, ya está cumpliendo sus funciones, pero le toman controles laboratoriales y la urea sigue aumentando, o no baja, y la creatinina lo propio, y uno se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque si está funcionando debería depurar, pero si no depura esos azoados, por más razón va a necesitar criterios de urgencia de vida. Ya tienen alteraciones hidroeléctricas, hipercalemia, hiperfosfatemia. Vean, en algunos casos no puede estar presente y directamente les va a progresar pues, a una anemia. En algunos casos se va a lograr restablecer, ¿ya? Pero ya les he indicado que no va a tener la misma función que antes, y ese riñón tiene mayor riesgo a lesionarse en una siguiente oportunidad. En la lesión renal aguda o renal, ¿ya? Esta se va a producir por una obstrucción de la vía. Ahí nos tenemos que acordar de todo lo que va a ser el sistema pilocanalicial y los uréteres. Entonces el paciente va a tener una obstrucción. Puede tener una litiasis renal, puede tener hiperplasia benigna de próstata, puede tener un tumor, puede tener cualquier condición que les cause una obstrucción. Y cuando existe una obstrucción, esos uréteres se van a empezar a dilatar y va a causar una hidronefrosis. Y por lo tanto, ya hemos hablado, por ejemplo, en infección del tracto urinario, que alteraciones anatómicas como la hidronefrosis va a condicionar que haya estancamiento de la producción de orina y es un factor de riesgo para infección del tracto urinario. Y si tiene alguna alteración anatómica, pues es una infección complicada. Eso lo hemos mencionado cuando hemos hablado de infecciones. Entonces vean cómo va a haber bastante sobrecarga para el glomero y el túbulo porque no va a poder eliminar. Si esa obstrucción se mantiene, pues se va a establecer una necrosis tubular. Entonces vean por los dos lados. Si la prerrenal progresa, necrosis tubular. Si la posrenal no se corrige, necrosis tubular. Entonces tienen que corregir. De todas esas, ¿cuál va a ser la más fácil, podríamos decir? La posrenal, porque es obstructiva. Si tiene hiperplasia de próstata, que venga el urólogo, que le programe, que le hagan prostatectomía, etcétera, que vean y que se resuelva. ¿Se entiende? Si tiene hidronefrosis, no sé, le pondrán una nefrostomía, por ejemplo. Hay pacientes que viven con nefrostomía toda su vida y es bien feo. Viven con un tubito que va directo al uréter y por ahí orinan por bolsitas. Como los pacientes que son portadores de colostomía, igualito hay. Entonces vean que es bien complejo. Y no puede suceder eso por descuidos del personal, ¿no? Entonces siempre hagan un manejo multidisciplinario. Si ven que la creatinina se está incrementando, la urea está incrementando, el paciente está bajando la diuresis, ¿ustedes pueden iniciar el manejo? Sí. Y llamen al nefrólogo para que el nefrólogo se encuentre al tanto y aparte deje sugerencias u otras indicaciones para que el paciente pueda mejorar su contexto clínico. No esperen hasta la última hora, que generalmente pasa cuando ya no hay nada que hacer, recién llaman, llámenle. No tiene que esperar a eso. ¿Listo? Vean, esa es la causa del 10% de lo que va a ser de las causas. Y dentro de las etiologías vamos a hablar de una obstrucción ureteral. Vean, va a ser intraluminal, como la litiasis, puede causar una obstrucción unilateral, no va a ser bilateral. Puede ser por coágulos, puede ser por necrosis de las papilas. Vean, es más frecuente en pacientes con diabetes o pacientes que consumen analgésicos de forma crónica. Puede ser intraparietal por un hipernefroma, un urotelioma, la estenosis del uréter, o puede tener una malacoplaquia. Una extrínseca, la fibrosis retroperitoneal, no va a causar dilatación, puede ser idiopática, puede ser por radiación, puede ser neoplasias, puede ser por ligadura iatrogénica. Esta, de hecho, es una de las complicaciones, no vamos a decir frecuentes, pero que puede suceder en las cesáreas. En las cesáreas a veces se les complica con sangrado y por querer ligar un vaso terminan ligando el uréter. Entonces ahí, por ejemplo, se complica el cuadro.
Obstrucción del cuello vesical, la hiperplasia benigna de próstata, ya. Va a causar un fracaso renal obstructivo, vamos a decir que es el más frecuente. El cáncer de próstata también, tienen que aprender a diferenciar el cáncer de una hiperplasia, para eso se hace tacto rectal y se pide el antígeno prostático sérico. La vejiga neurogénica, lo propio, coágulos a nivel de la vejiga. Pelvis congelada hace referencia, a ver, no sé si han tenido oportunidad de ver traumas abdominales. Llega un paciente y hacen un trauma, ¿ya? Entran a operar, pero no se logra resolver el cuadro. El paciente hace hipertensión dentro del compartimento abdominal y todo se empieza a comprometer y al final llega a un estado en que el abdomen se congela y ya no se puede hacer absolutamente nada. Es decir, que ni operando ni haciendo todo lo que se espera, este abdomen puede llegar a mejorar. Entonces, lo mismo sucede, pero en cavidad pélvica, por eso es una pelvis congelada. ¿Se comprende? Hay un incremento de la presión en la cavidad pélvica que te va a comprometer todos los órganos. El diagnóstico, no lo olviden, anamnesis y la exploración física. Si es presrenal, van a buscar datos de deshidratación, no se olviden. Van a buscar la presión arterial, si se encuentra baja, etc. Van a descubrir la presencia de globo vesical. ¿En qué pacientes esperarían encontrar el globo vesical? En una obstructiva. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento inmediato en ese rato? Instalar la sonda vesical. Ustedes le ponen la sonda, ven la resistencia de la hiperplasia y con eso ya evacúan la vejiga y el paciente va a seguir orinando y con eso ganan tiempo. Las sondas vesicales generalmente se les pone en un tiempo de 7 a 14 días, pero en nuestro medio cada 7 días se hace un recambio de la sonda vesical. Hay sondas más especiales como las sondas siliconadas que pueden durar hasta 30 días, un mes, ¿ya? Entonces les da tiempo. Ahora, cuando es bien difícil y hay mucha resistencia, viene el urólogo y a la sonda le mete un alambre, un fierro así de grande, y con el fierro hacen por el imagínense, horrible, ¿no? Y sangre, etc. Y el paciente grita. Pues a los chicos, entre amigos, háganse el tacto rectal. A partir de los 20 años ya está incrementando el tamaño de la glándula prostática. Entonces, ahí por si acaso, siempre hagan electrocardiograma a sus pacientes con lesión renal o con datos de enfermedad renal crónica. Como ya no manejan medio interno, hacen hiperpotasemia y les van a molestar. Acuérdense, ¿dónde está el electro? Y ustedes bien felices, está con potasio de 5.8, de 6, ¿dónde está el electro? Les van a molestar. Tienen que tomarle un electrocardiograma a su paciente. ¿Listo? ¿Y qué alteraciones esperan encontrar? Onda T y pura, eso hemos hablado. ¿Y el electrocado cuánto lo podríamos realizar en ese paciente? Depende, porque basta que tú tomes un electro y un control de laboratorio, sabes que está con hipercalemia, lo vas a corregir, no vas a esperar a que incremente. Lo corriges y simplemente ya tienes que monitorizar concentración sérica con laboratorios, ya no vas a monitorizar el electro. El electro es para saber que la hipercalemia te está repercutiendo a nivel cardiovascular, no para diagnosticar ni para tratar la hipercalemia. Para eso es el laboratorio. ¿Ya? Radiografía de tórax, tienen que ver si no se está complicando con el edema agudo del pulmón. No olviden que ese paciente, si está con oliguria, con oliguanuria o con una anuria, ya no va a orinar y todo el líquido donde va a ir a tercer espacio y a los pulmones y les va a hacer edema agudo del pulmón y ahí ya se complica la situación porque ya tiene un compromiso respiratorio y puede requerir soporte ventilatorio. Entonces tienen que hacer un sedimento urinario en fresco, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en el sedimento? Vean, para una lesión renal, prerrenal, los cilindros hialinos pueden ser fisiológicos, ¿ya? Pero algo que es muy marcado y es pregunta de toda la vida es, en una necrosis tubular, ¿qué esperas encontrar? Cilindros granulosos. Si el examen general de orina te dice presencia de cilindros granulosos, estás frente a una lesión renal, prerrenal o renal. ¿Renal? ¿Pero qué es pues la necrosis tubular aguda? No, renal. Es la renal parenquimatosa. Entonces, a ver, si han visto exámenes generales de orina, estoy seguro que sí, dicen, ¿no ves? Cilindros hialinos, cilindros granulosos, cilindros serios, se observa cristales, se observa leucocitos, se observa eritrocitos, etc. ¿Ven cilindros granulosos? Ya está el diagnóstico de necrosis tubular aguda. Entonces ya sabe que ni es prerrenal ni es postrenal, más su anamnesis, más su historia clínica, ya tiene que saber por dónde abordar.
Cilindros hemáticos, hemos indicado la hematuria. ¿Para qué nos ayuda? Síndrome nefrítico, ¿ya? Las glomerulonefritis, también para vasculitis es importante, vean, son patognomónicos de hematuria de causa glomerular, glomerulopatías. Cilindros de leucocitos con piuria, nefropatía tubulointersticial, pielonefritis. Ojo, no va a haber esto en la I2 baja, no olviden que la I2 baja es anatómicamente prácticamente uretra. En cambio, una I2 alta te compromete el parénquima renal, por eso se llama pielonefritis. Entonces ahí no van a esperar encontrar, por ejemplo, ningún tipo de cilindro, sería muy ilógico. Cilindros eosinofílicos, vean en una nefritis tubulointersticial por hipersensibilidad. Cilindros serios, insuficiencia renal crónica. Y cilindros grasos, un síndrome nefrótico. No olviden que se pierden lípidos en un síndrome nefrótico, ¿ya? Diagnóstico, bueno, ahí vamos describiendo. La ecografía renal les va a orientar, ya hemos indicado, en el caso de un renal agudo, los riñones pueden estar de tamaño normal, va a haber buena diferenciación córtico-medular y en algunos casos van a estar incrementados de tamaño, una nefropatía parenquimatosa aguda. En cambio, en la crónica, los riñones son más pequeños, sufren atrofia y hay una mala diferenciación. ¿Listo? Entonces, la ecografía para eso sirve, para diferenciar aguda de crónica, y no olviden que la crónica son los riñones pequeños con alteración córtico-medular. Y ahí preguntan la pregunta, ¿cuánto mide el riñón? Las reglas 12, 6 y 3, mitad, 12 centímetros de eje longitudinal, 6 de ancho y 3 de antero-posterior. ¿Listo? Entonces eso se tiene que acordar. Y en la ecografía les reportan, ¿no? El riñón mide 13 milímetros, etcétera. Perdón, unos 113 milímetros para que sea centímetros. Por lo tanto, la ecografía les va a ayudar a orientar el diagnóstico también, pero no pueden depender de todos los estudios de imagen, ¿ya? La diabetes, vean, la amiloidosis o la poliquistosis y la trombosis pueden cursar con un riñón aumentado de tamaño. Efectivamente, igual, no olviden que la nefropatía diabética, que es una de las causas, por ejemplo, del síndrome nefrótico, también va a interferir con lesión renal aguda. Como es un paciente con diabetes, con hiperglucemia, y la glucemia te va a causar deshidratación porque te aumenta la osmolaridad, obviamente te va a dar lugar a un fracaso renal pre-renal. ¿Listo? La ecografía también les va a descartar un proceso obstructivo, porque cualquier paciente que llega con un problema de abdomen, aunque no crean que es lo primero que piden antes de revisarle, ecografía de rastreo abdominal, que le vean vaso, páncreas, estómago, intestino, el apéndice, todo le hacen explorar para un dolor de abdomen, cosa que no debería ser así. Lo mismo sucede en nefrología, llega el paciente, ecografía renal, vesical, prostática si es masculino, pre y postmiccional, así le piden todo lo de ecografía para descartar todo. Obviamente ya en nuestro contexto ustedes tienen que ver, ¿no? Porque a veces el paciente es bien exigente, y aquí, como les he dicho, no pueden pecar de más ni pecar menos. O sea, no pueden hacer de más las cosas u obviar algunas cosas. Tienen que hacer lo que corresponde según su criterio. La biopsia, ¿no? Ya les he indicado, la biopsia generalmente no se hace. Sí se hacen las glomerulopatías, es más útil en el síndrome nefrótico, no se olviden. Pero sí nos puede ayudar a establecer el diagnóstico del fracaso renal, ¿ya? Entonces, vean, en un síndrome nefrítico agudo, por ejemplo, los sedimentos característicos, ¿cómo van a ser? En el síndrome nefrítico, la orina va a ser rosada, ¿ya? Va a tener microhematuria, puede tener cilindros eritrocitarios, granulosos, porque sí, el síndrome nefrítico generalmente se acompaña de lesión renal aguda, rara vez va a tener una leucocituria. En cambio, el síndrome nefrótico, vean, una orina más clara, amarilla, espumosa, porque pierde proteínas, va a tener lipiduria, porque pierde lípidos, y vamos a encontrar células tubulares, ¿vean? No vamos a encontrar hematuria aquí. En cambio, en una glomerulonefritis crónica va a haber un sedimento telescopado. ¿A qué se llama eso? A un sedimento nefrítico, es decir, que va a tener hematuria, con cilindros serios, porque los cilindros serios son característicos de la enfermedad renal crónica, que nos van a indicar atrofia tubular. Entonces, esto sí se les van a preguntar, ¿qué es el sedimento telescopado? Sedimento nefrítico más cilindros serios e indicadores de atrofia tubular. ¿Ya? Entonces, esto sí tienen que saber. Bueno, vamos con el tratamiento. Lo primero, hay que monitorizar el volumen extracelular del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Seguí nomás, no te preocupes. Enviaste un panel viral, descarta que sea influenza. Estás tomando acitromicina, puesto que estás tomando acitromicina.
A todos sus pacientes que sean renales, tienen que pesarlos de forma diaria. Tienen que saber si el paciente está perdiendo peso o está ganando peso. Esa pérdida o aumento de peso les va a reflejar o pérdida o ganancia del volumen extracelular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si está con diuréticos, si está orinando, tiene que perder peso, ¿no? Tiene que perder agua. Si hoy estaba, no sé, 62 kilos y ha orinado en todo el día, no sé, 8 litros, mañana obviamente va a bajar, ya no estará a 62, estará a 61, 60. Eso les va a ayudar a poder ver si el paciente está con datos de sobrecarga o no. ¿Listo? Hay que controlar la tensión arterial. ¿Listo? Entonces, esto es fundamental. ¿Para qué vamos a controlar la tensión arterial? Para sacar la tensión arterial media. 2 veces diastólica más sistólica entre 3 y nos vamos a asegurar que su presión arterial media sea de ¿cuánto? Mayor o igual a 65. Pero en pacientes que sean más crónicos, como hipertensos crónicos, etcétera, esa presión va a tener que ser un poco más alta, 80-85 son las recomendaciones, porque ya son hipertensos, su organismo está acostumbrado a presiones más altas para poder mantener una buena perfusión. Vean la nutrición, ingesta calórica adecuada, hay que evitar el catabolismo, hay que restringir las proteínas, ¿a cuánto? A 0,7 gramos kilogramo día. En cirugía, ¿qué les has enseñado? ¿Cuánto es el requerimiento de proteínas? De 1.2 hasta 2 gramos kilogramo peso, es decir, que si pesas 60, 60 por 1,60 o 60 por 2, 120, tú al día deberías recibir entre 60 a 120 gramos de proteínas para mantener un buen balance nitrogenado, ¿ya? Pero en los pacientes renales tienes que restringir las proteínas, ¿listo? Los fármacos, todos los fármacos hay que ajustar al grado de función renal. Tienen que ajustar todos los antibióticos principalmente, no se olviden, de nada sirve que monitoricen, que tomen la presión arterial, que restringan proteínas y al final vas a recibir medicamentos que son nefrotóxicos y esos nefrotóxicos van a seguir empeorando la situación. Entonces ajusten los antibióticos y eliminen cualquier otro fármaco nefrotóxico, eliminen IECAS y ARAS porque ya saben que esto va a causar la pérdida del flujo de autorregulación sanguínea a nivel renal. Los diuréticos, en especial ahorradores de potasio, hay que tratar de evitarlos. Y obviamente los AINES también, que son nefrotóxicos. ¿Listo? Y tienen que... Dime. Y si es hipertenso, ¿tendríamos que manejar calcio antagonistas u otra familia? Tienes que cambiar el tratamiento antihipertensivo. Si tú sabes que los IECAS y los ARAS, por ejemplo, te van a empeorar lo que va a ser la autorregulación sanguínea renal, vas a cambiar, pues por unos días que no le des IECAS y ARAS, su hipertensión no va a cambiar, ya es hipertenso crónico. Entonces cambia otros antihipertensivos, dale antagonistas de calcio, dale beta-bloqueantes, cualquier otro hasta que se resuelva la lesión renal. Pero esto está muy discutido, aunque no crean, están saliendo varios artículos que están comparando IECAS y ARAS en pacientes hipertensos con lesión renal aguda. Ya se está tratando. Ustedes saben que la medicina cada vez va cambiando, va cambiando, va cambiando. Por ejemplo, esto de la presión arterial media mínima de 65, antes era 75, ahora es 65, ha bajado. Quién sabe, de aquí a unos años ya no va a ser 65, va a ser 60. Entonces, todo a medida que va avanzando la medicina basada en la evidencia, se trata de corroborar si lo que pensábamos que realmente era cierto lo es. Y empiezan a hacer ensayos, etcétera, para poder comprobar la evidencia. Entonces, por ejemplo, esto ya está en discusión. Dicen, no le quites IECAS y ARAS porque se está demostrando que no va a repercutir dentro de la autorregulación o no va a repercutir dentro del sistema renina-angiotensina-aldosterona para los pacientes en un contexto de lesión renal aguda. Hagan manejo de todas las complicaciones hidroelectrolíticas, principalmente el potasio y el fósforo. Si el paciente tiene hipercalemia, medidas hipocalcemiantes. Si tiene hiperfosfatemia, denle quelantes de fósforo. Ya han visto en la enfermedad renal crónica qué quelantes de fósforo podemos dar: hidróxido de aluminio, carbonato de calcio y demás. Si tienen sobrecarga, restrinjan sodio, restrinjan agua. Eviten los diuréticos en algunos casos, porque los diuréticos, por ejemplo, en una prerrenal me servirá. Si ustedes saben que la prerrenal es porque ha perdido líquidos, darle diuréticos para que empiece a orinar más, ¿será el tratamiento? No, primero optimizas la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque simplemente vas a condicionar que
la evolución sea peor, le vas a sacar más líquido y al paciente le falta líquido. Y la ultrafiltración es parte de las modalidades de la terapia de reemplazo renal. Dentro de las modalidades tenemos la hemodiálisis, tenemos la hemodiafiltración, la hemoperfusión y tenemos el ultrafiltrado. El ultrafiltrado solo nos sirve para sacar el exceso de líquido en el paciente. En cambio, la hemodiálisis nos ayuda a sacar moléculas que el riñón no puede depurar. ¿Qué moléculas tendrán que ser? Urea, NUS, creatinina. Entonces, la hemodiálisis puede ser urea, NUS y creatinina. Y en algunos pacientes se hace una combinación. Vamos a hemodializar y le vamos a ultrafiltrar. Le vamos a sacar esos asobados y le vamos a sacar el exceso de líquido. Pero ustedes ya han visto que la diálisis no es tan sencilla como la ven. Han visto la gran variedad de complicaciones que hay. El síndrome postdialítico, el edema cerebral, hipertensión, hipotensión durante la sesión de hemodiálisis, etc. Incluso fallecen durante las hemodiálisis, por eso tienen que tener bastante cuidado. ¿Ya? Algo característico, los sedimentos. Nosotros podemos pedir sodio urinario, ¿ya? Podemos pedir el FENA, podemos pedir la osmolaridad urinaria, la densidad urinaria, los cilindros, urea urinaria y la urea en plasma, el BUN en plasma y la creatinina en plasma y la creatinina urinaria y la creatinina en plasma. Estos ya son índices urinarios donde utilizamos azoados, tanto en su concentración de orina versus la de plasma. ¿Para qué me servirá esto? Todo de este lado es para saber si es prerrenal y todo de este lado para saber si es necrosis tubular aguda o lesión renal aguda renal. Si tú tienes un FENA menor a 1, la lesión es prerrenal. Si es mayor a 1, es renal. Si tienes una osmolaridad urinaria mayor a 500, probablemente sea una prerrenal, porque está deshidratado y la osmolaridad urinaria aumenta. Pero si es menor a 350, probablemente sea una necrosis tubular. Lo mismo, vean cilindros llaninos, cilindros granulosos para necrosis tubular aguda. Ahora, esto se hará en nuestro medio, es bien complejo. ¿Por qué? Porque si el paciente no está orinando, ¿qué muestra de orina vas a mandar para que se procese todo esto? No hay orina. Entonces no se puede pedir todo esto. Pero así orine, no sé, 50 mililitros en 24 horas, eso se manda a estudio, porque esta orina se hace en una recolección de 24 horas. Inicia a las 8 de la mañana la recolección, por eso va a estar con sonda, y termina a las 8 de la mañana del día siguiente, y todo lo que se ha logrado recolectar se manda a estudio. Así como se puede mandar, no sé, 100 ml de orina, en algunos se manda hasta con 5 botellas, va el familiar y lo deja al laboratorio, y sus 5 litros de orina, y te corren todos estos estudios. Y con todo eso tú estableces, es una prerrenal, vamos a optimizar las causas de la prerrenal, o es una renal, ya tienes que empezar a preocuparte un poco más y tener esa chance de que tal vez va a ir a hemodiálisis, tal vez no, etcétera, en qué fase estará, y todo eso tienen que evaluar, y esto les van a preguntar de por vida, ¿cómo está la FENA? Que es la que más se hace en nuestro medio, ¿ya? No olviden que cualquier paciente, no solamente los enfermos renales crónicos te van a hacer el AEIOU, el renal agudo también te va a hacer acidosis metabólica, también te hace hipercalemia, también te hace sobrecarga y también te hace uremia. Entonces basta que tenga uno de estos para que vaya a hemodiálisis, ¿ya? Siempre y cuando sea refractario al tratamiento. ¿Perfecto? Entonces, la diálisis de repente no va a mejorar el pronóstico porque les he explicado. ¿Por qué tanta puñada? Cuando un paciente va a hemodiálisis, tiene 50% de que su riñón, con la ayuda de la hemodiálisis, arranque y empiece a orinar. Y el otro 50% es que va a depender de hemodiálisis toda su vida. Entonces es bien complejo, ¿ya? Quieren que mientras más temprano entre a hemodiálisis, es mejor el pronóstico para el paciente. Mientras más tarde es mucho peor. Por eso hoy en día se discute la terapia de reemplazo renal, ¿es mejor temprana versus tardía? ¿Cuál harían ustedes? Es como lo mismo, me voy a pecar menos, voy a pecar más. Entonces sigue en discusión, pero ¿qué dice la evidencia? Que la temprana te va a mejorar el pronóstico, te disminuye la mortalidad, etc. ¿Ya? Entonces tiene que tener bastante cautela con todo esto.
Dentro del abordaje del tratamiento, una vez que ustedes han indicado si es prerrenal, renal o posrenal, en la prerrenal hemos indicado que el problema ¿cuál es? Volumen, ya sea agua o sea sangre. Entonces, ¿qué tengo que evitar? Uno, que progrese de prerrenal a una renal, porque va a tener peor pronóstico. Segundo, tengo que mantener una buena hemodinamia. ¿Y la hemodinamia qué es? La hemodinamia es presión arterial, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, volumen sistólico, precarga, contractilidad, postcarga. Todo eso tengo que evaluar en el paciente y optimizarlo para poder corregir la hipoperfusión. Hay que fomentar la buena hidratación, obviamente ya. La mejor vía siempre es la vía oral, pero pues en algunos casos cuando hay bastante deterioro tiene que ser por vía endovenosa la reanimación. Hay que suspender diuréticos, es muy tonto, no le falta agua y le voy a sacar lo poco que tiene. Y van a suspender diacas y aras, ¿ya? Entonces aquí tengo que optimizar la volemia. No voy a utilizar AINES, ¿ya? Nada de AINES, ya saben que te va a bloquear la COX y te va a causar que no reabsorba agua ni sodio a nivel renal. Hay que buscar derivarlo a un hospital donde se pueda hacer un manejo apropiado. Por ejemplo, si tú tienes lesión renal aguda en tu centro de salud, no lo vas a internar y lo vas a manejar. Lo diagnosticarás, harás un manejo inicial y lo mandarás a un centro de segundo nivel donde sí cuenten, por ejemplo, con la especialidad de medicina interna y a un tercer nivel donde cuenten con un nefrólogo. ¿Se comprende? Entonces no lo van a retener, hacen el abordaje inicial. Tienen que evitar medidas invasivas en pacientes con patología, con bajas esperanzas de vida. Aquí ya ustedes tienen que priorizar, ¿ya? Obviamente, según el contexto, ¿ya? Por ejemplo, yo a veces soy un poco cruel cuando me mandan interconsultas de abuelitos, ¿no? Digamos, como este domingo me ha llegado una abuelita de 89 años. 89 años yo creo que ya es suficiente, ¿no? Con 89 años que entra a la terapia, es feíto. Abuelita, no escucha, no habla castellano, etc. Entonces somos más poco cruel y decimos, no, hay que meter a alguien más joven. La abuelita, pues ya, yo digo, no, ya vivió lo suficiente, entonces, bueno, pero no significa que lo rechazamos, igual lo manejamos, ¿ya? En las causas renales, tienen que evitar los nefrotóxicos, ¿ya? Todos los nefrotóxicos, AINES, antibióticos como la micacina, gentamicina, vancomicina, carbapenémicos, etc. Una de sus tareas va a ser, creo que les he dado, de todas las cefalosporinas que hay, van a averiguar cuál no requiere ajuste renal. O para que sea más fácil, de todas las familias de los antibióticos, porque son pocas familias, ¿no? Inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, inhibidores de la unidad 50 y 30S, etc. Van a averiguar de todas las familias cuáles requieren ajuste renal y cuáles no. ¿Ya? Así para que sea más fácil. Si tú te aprendes, por ejemplo, las que requieren ajuste, lo cual no creo, es más fácil aprenderse las que no requieren ajuste, sabes que los demás antibióticos lo tienes que ajustar según su tasa de filtrado glomerular, ¿ya? En el caso de la hospitalización hay que evitar la hipotensión. Ahora, por ejemplo, esto de los antibióticos también está bien discutido. Actualmente está saliendo evidencia, de que te dice no le bajes la dosis a los antibióticos por más que tenga lesión renal. Al menos las primeras 48 horas, dale la dosis de antibióticos que necesita. Porque ¿qué tal si mi problema es infeccioso? No le vamos a dar la cantidad de antibiótico que requiere porque queremos proteger el riñón. Pero la infección va a seguir progresando, te va a seguir causando vasodilatación por sepsis, etc. Y al final vas a seguir condicionando hipoperfusión renal. Entonces está en discusión esa situación. ¿Se dan cuenta? Entonces ya está cambiando los manejos que antes había, etc. Pero, como ya tenemos, por ejemplo, de un tiempo hacia atrás ya un manejo establecido, por así decirlo, seguimos nos apegándonos al otro hasta que los recientes realmente tengan más evidencia. Entonces ajustamos los antibióticos. Eviten la hipotensión, ¿ya? La hipotensión. No van a esperar que el paciente necesite vasopresores. Eviten exámenes por medio de contraste, eso va a condicionar mayor presión renal. Monitoricen la función renal, ya tienen que monitorizar. ¿Cómo lo van a hacer? Con creatinina, urea y NUS, ¿ya? Y de esos tres, ¿cuál será el más importante? La urea, porque la urea está dentro de los criterios de urgencia dialítica, no está la creatinina para dializar al paciente, es la urea por todas sus repercusiones que tiene.
encefalopatía urémica, coagulopatía urémica, pericarditis urémica, etc. ¿Ya? Sospechen de glomerulonefritis si el paciente tiene hematuria, si tiene proteinuria, insuficiencia renal e hipertensión arterial. Eso hemos hablado. Entre el nefrótico y el nefrítico, la mayor parte de los casos, dentro de su presentación, tiene lesión renal aguda. En el caso de la posrenal, la prioridad es obstruir de forma precoz para restablecer el flujo sanguíneo. O en caso de la retención urinaria, instalar dispositivos para eliminar. Suspendan todos los medicamentos que puedan ser desencadenantes, ¿ya? Tienen que tratar las causas, vean, hasta el fecaloma les puede causar una obstrucción. La infección urinaria también, no olviden que hay infecciones que dan lugar a la formación de litos, ¿no? Los famosos litos de Struvita. Tienen que valorar la colocación de una sonda vesical flexible para poderlo drenar, ¿ya? En algunos casos, cuando se complica con sangrado, hasta hay que hacer lavados. En casos de obstrucción, vean, tienen que sí o sí pedir la evaluación por urología, porque ellos van a manejar bien la parte de dispositivos para poder hacer la evacuación. ¿Listo? Ya no tienen esto, ahora vamos a trabajar esto. No tiene. Aquí de poner. Decirle Roberto que no se pasa.